Bueno, y conmigo Gustavo Pereira, él es abogado de Gustavo Pérez. Ayer se realizó una conferencia de prensa. Gustavo, porque ustedes aducen, uno, el caso de la condena por la posesión de armas está en apelación. En el caso de los pinchazos, el supuesto testigo protegido, bueno, una historia y una maraña de cosas que ahí lo de Finmecánica incluso se queda corto. Y lo otro es la compra y desaparición de la máquina pinchadora. Sí, es correcto. Buenos días a todos. Básicamente, la exigencia que ha venido planteando esta defensa técnica, el equipo de la defensa técnica, es el respeto a la presunción de inocencia que aún conserva Gustavo Pérez frente a los procesos que se le siguen. Esto cobra gran relevancia porque la condena a la que se hace referencia fue objeto de un recurso de apelación, en consecuencia no está en Y firme. que era un arma de colección. Era un arma de colección y dos armas que se le habían obsequiado en su condición de director de la policía y que se había ordenado su tramitación y regularización de los respectivos permisos, y así consta en el expediente porque lo declaró el funcionario a cuya función se le asignó. Entonces, el hecho de que se tome como premisa de que él ya está condenado y en función de esa violación a la presunción de inocencia, en otros procesos se quiera negar su derecho a la libertad, constituye una violación a la presunción de inocencia de ambos casos, en los tres casos. En este caso porque aún no está en firme, Claro. y en los otros dos procesos en los que también tiene derecho a la libertad, y ese ha sido el objetivo inclusive de los últimos esfuerzos legislativos, de que las personas procesadas puedan conservar su libertad frente a las investigaciones hasta que sea decidido en firme su situación procesal. Ok, ¿qué sigue? El recurso de apelación está pendiente de decisión. Nosotros tenemos... Pero si, por ejemplo, se falla a favor de esa apelación, todavía se mantendrían los otros dos casos. Todavía Por el caso, por lo que me estabas explicando, por el caso de pinchazos, la condena no sería a la cárcel. Ahí vamos. En el presente proceso, si se revoca la sentencia, debe ordenarse su inmediata libertad con respecto a ese proceso. En los otros procesos, como el que mencionas de los pinchazos, Sí. además de las irregularidades con las que nace este proceso, que es la del supuesto testigo protegido, que ya se reconoció jurisdiccionalmente que no existe testigo protegido, sino que es un denunciante, y que retrotrayendo los actos se le dio un tratamiento diferente en perjuicio del derecho de defensa que siempre mantuvo Gustavo Pérez. Que es el tal Brad que está nombrado en la Embajada de Estados Unidos. Correcto. Lo más grave de este proceso es que se encuentra cumpliendo medida cautelar de detención preventiva en un proceso en el que ya se ha reconocido que en el peor de los eventos, en el que logre ser condenado, sería condenado a una pena distinta a la pena de prisión. Es decir, su estatus actual es más grave que si llega a ser en firme condenado. ¿Y el de la máquina pinchadora? En este proceso recientemente se le negó el cambio a medida cautelar, precisamente invocando la existencia de otros procesos. Esto es sumamente grave, porque esto no solamente le irrespeta su presunción de inocencia en ese proceso, sino que se la irrespeta al que está pendiente de decisión. Y además de en este sentido, riñe con la independencia judicial que debe haber en todos los procesos. Así que, pues ustedes realizaron esa conferencia de prensa ayer un poco para demostrar ese estado de indefensión legal en el que se encuentra Gustavo Pérez. Exactamente, y básicamente reclamando que se apliquen de forma debida las reglas de aplicación de medidas cautelares de detención preventiva en los tres casos. ¿Cómo se podría hacer? Hay que tratar cada caso individual, no hay una forma que el derecho proteja a ese ciudadano a pesar de los múltiples procesos que lleva a cabo. El blindaje que debe tener su libertad solamente puede ser neutralizado por reglas específicas que consisten en que él represente un peligro para la sociedad o un peligro para las pruebas o represente una amenaza de fuga. En ninguno de los pronunciamientos en lo que se le ha dictado detención preventiva se ha explicado o se ha sugerido en qué medida él representa esas tres excepciones que pueden poner en merma su libertad frente a esos procesos. En consecuencia, la libertad de él no es más que una deuda que tiene el sistema frente a los procesos que estamos hablando, ¿no? Bueno, un poco
ese estado de indefensión. Y el sistema penal acusatorio, por ejemplo, pudiera ayudar un poco a descongestionar estos procesos. Bueno, el sistema penal acusatorio le imprime un nivel más garantista a los procesos. Esto no quiere decir que en el actual sistema, que es el inquisitivo, en el cual se está tramitando su proceso, no encuentran Pero, esas por ejemplo, en el herramientas. caso del testigo protegido, el sistema penal acusatorio, yo tengo entendido que es más garantista y le va a dar al acusado un poco más de acceso a las de pruebas. acceso y a la defensa, y a la a la defensa. evacuación de las pruebas, al derecho a repreguntar al supuesto testigo, que en todo momento se le negó este derecho. Yo me atrevo a afirmar que fue irregular el manejo que se le dio a este testigo, que inclusive el juez en el acto de audiencia preliminar no le quedó otra opción que reconocer que no era un testigo protegido y lo calificó de denunciante. Al haber sido un denunciante al cual se le escondió al proceso, se le escondió a la defensa, Que es otro trato. deviene totalmente en una nulidad de ese proceso. No es lo mismo un testigo protegido que un denunciante. Para nada. Para nada. Para nada. Bueno, Gustavo, entonces vamos a ver en qué va a terminar todo esto. Gracias por Gustavo Pereira, es parte del equipo legal de Gustavo Pérez. Ayer se realizó una conferencia de prensa para deslindar este caso.